Bueno, vamos a hablar sobre varios temas. Uno muy interesante, que ya López-Gatell, el doctor Hugo, está siendo encuestado para presidente de la República. Ya lo metieron junto con Marcelo Ebrard y con Santiago Nieto, entre otros. Por increíble que parezca, ya empezó a aparecer ahí. Vamos a hablar de las fiestas COVID, porque también se viralizó un audio el día de ayer donde invitan a fiestas para que te contagies a propósito. What? Es una locura, pero sí lo están haciendo. Vamos a hablar del nuevo oso de López Dóriga, que el día de ayer volvió a hacer lo mismo, confirma una noticia que inmediatamente la desmienten. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar sobre las Afores, porque el presidente Obrador adelanta que una vez que pase la pandemia va a entrar al tema de revisar el tema de las Afores, que es verdaderamente un desastre total. Y la verdad es que temen los bancos que va a suceder eso, le van a quitar todos sus grandes negocios. Y vamos a hablar de cómo, Mauricio, los gobernadores mexicanos ya empezaron a cancelar ciclos escolares. Definitivamente el de Puebla, el de Yucatán y otros más ya se van por la libre. No le hicieron caso al famoso semáforo e incluso ya en este tema ya están empezando a llegar a incluso cancelar los ciclos escolares. Y ojo, adelantar la entrada del ciclo, del nuevo ciclo escolar que sería después de julio. Bueno, Mauricio, esto y más hoy en el Ganso Informativo. Así es, como siempre, mucha información. Les invitamos que si no lo han hecho, se suscriban al canal. Ahí siempre hay temas que comentar y también que nos regalen un like a este video. Así es. Bueno, vamos a arrancar con encuestas. Y yo sé que muchos piensan que es muy temprano, pero la verdad es que nunca es muy temprano para hacer encuestas. Siempre es importante ver cómo se está empezando a perfilar. Y de entrada, bueno, lo cierto es que este personaje, Hugo López-Gatell, obviamente sí, el que más hemos visto en los últimos días, semanas y meses, y es el mejor evaluado. Según Mitofsky, 6 de cada 10 lo aprueban y otras encuestas lo ponen en 8 de cada 10. O sea, tiene realmente un desempeño sumamente importante el doctor Hugo López-Gatell a nivel nacional e internacional. Incluso, ¿no? En otras encuestas, por ejemplo, esta es una nota de Infobae, que es un medio argentino, que López-Gatell superó incluso en confiabilidad a López Obrador, según otras encuestas, en este caso la ENCOL, dedicada a la investigación en opinión pública. Dicen que López-Gatell es más confiable que el presidente Obrador en el manejo de la pandemia del COVID. Digo, no es que Obrador esté mal, ¿no? Pero lo cierto es que, y debe reconocerse, ha tenido expresiones muy polémicas que a algunos pues no les ha gustado, ¿no? Este tema de las estampitas, este hecho de que salió a comer, que hay que abrazar, en fin, ese tipo de cosas, de una u otra manera, sí, pues le pegó a algunos, ¿no? Que están no entendieron realmente bien el contexto. Pero en el caso de López-Gatell, él no ha dado pie a ese tipo de polémicas, ¿no? Finalmente, Obrador es un personaje folclórico de pueblo, por eso también actúa así. A algunos les gusta, la mayoría de la gente, hay otros que no. Pero López-Gatell no es así. López-Gatell, siendo un técnico, un científico, siendo un epidemiólogo, ha sido siempre serio, ¿no? Nunca hace bromas o no tiene este estilo folclórico. Y esto en medio de una pandemia, pues ha generado que realmente la gente, hasta los fifís, confíen en su palabra. Y a pesar de que hayan querido destruir la credibilidad, Mauricio, de López-Gatell, no más no han podido, ¿no? O sea, no más no han podido realmente destruir la credibilidad. Y sigue siendo muy bien aceptado por la gran mayoría de los mexicanos. Sí, bueno, de entrada él tiene, y ya lo dijo el propio presidente, una gran capacidad de comunicación. Entonces, vamos a contrastar un poquito, más bien comparar un poquito estos elementos que son los que van impulsando una imagen positiva. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? El presidente, sabemos, también tiene una capacidad muy importante de comunicación y conoce muy bien lo que él buscó, ser presidente. ¿Por qué lo conoce? Vaya, él visitó todo el país, tiene una idea clara de la visión de país que él quiere y que siente que es lo mejor para todos nosotros.
y que tiene el conocimiento de los problemas que tiene el país. Por eso es que él propone soluciones. ¿Qué es lo que hace la oposición ahorita? Nada más critica y no dice cómo quieren resolver las cosas. Por ejemplo, critican el desempleo, pero también no quieren la reactivación económica. Bueno, ¿qué rayos quieres, no? O sea, entonces el presidente siempre fue posición crítica, pero siempre te ofreció su visión sobre las cosas. Y Gatell, entonces, en un microcosmos, porque él sabe comunicar muy bien, pero él conoce muy bien todo este sistema Centinela, lo ha estudiado muy bien, se ha centrado mucho en el tema, nos ha revelado que conoce muy bien el tema y conoce el problema y conoce las soluciones, cuando menos desde su punto de vista. Y entonces en estos dos caminos paralelos, pues Gatell ha demostrado ante la opinión pública esto, el conocimiento y las propuestas de soluciones. Ya yéndose un poquito más allá, bueno, de que Gatell sepa cómo están los problemas de la economía, cómo están los problemas de seguridad y eso, bueno, ya el tiempo lo irá diciendo, ya lo iremos viendo. Ahorita evidentemente está centrada en un solo tema, pero yo creo que por eso la gente ve estos elementos en ambos personajes y dice, oye, pues Gatell tiene también esa chispa y sí, no les gusta a muchos, pero se ha convertido en el rockstar del momento. Así es. Y bueno, eventualmente llegó la encuesta finalmente para ponerlo en en esto. Ay, llegó una encuesta en donde lo catalogan o lo ponen como presidencial. Ebrard, Gatell y Santiago Nieto, según este sitio web Revolución 3.0, que es un sitio pro AMLO, por así decirlo, se posicionan como los presidenciales favoritos de López Obrador. En una encuesta, ninguno hasta ahora declarado tener intenciones de competir por la presidencia. Es muy temprano para ellos, obviamente, pero la gente los ve como los mejores perfilados. Y esto es interesante porque aquí compiten dos personas que no tienen, por así decirlo, una trayectoria política profesional, entre comillas, con alguien que sí lo tiene, que sería Marcelo Ebrard. Y esto es importante señalarlo porque cuando uno habla como que de aspirantes presidenciales, siempre se piensa que debe tener como que trayectoria política anterior, sea haber sido senador o gobernador o haber sido así secretario de gobierno, etcétera, para que, bueno, él sí tiene el impulso. Pero la verdad es que Mauricio, en los últimos años, en México y en el mundo, llegan o la gente ya está harto de los políticos profesionales, ¿no? O sea, digo, alguien que tiene una gran trayectoria política, por ejemplo, es Mario Fabio Beltrones o Manuel Bartlett, digo, para trayectorias políticas ellos tienen un chorro, y la gente está harto de ellos, harto de los políticos profesionales. Entonces buscan, y está el caso de Donald Trump, pues muy obvio, pero no solo él, hay otros más en donde buscan nuevas caras que efectivamente no tengan ningún tipo de enlace o tengan historia política pasada. Y ahí caben bien precisamente Santiago Nieto, que bueno, él sí ha sido funcionario público, pero no es un político profesional como tal. Y también entra ahí López Gatell, también ha sido funcionario público, o sea, sí conoce en la administración pública, pero nunca ha sido político profesional. Y eso no hay que tenerlo claro, y creo que también hay cae Tatiana Cloutier, ¿no? También en esta, aunque Tatiana todavía no está tan perfilada porque está medio medio escondida, está metido en el tema de Nuevo León, pero sí cae bien ahí López Gatell y cae bien también aquí Santiago Nieto, que a mucha gente realmente sí les gustaría como presidente porque ven en su actual desempeño personas muy honestas y muy capaces. Sí, la transparencia tiene mucho que ver. Son personas que en quien la gente confía. Cuando te lo dice Gatell, confía la gente en ellos. Incluso confía más, por ejemplo, ahora que se ha dado un buen debate con los gobernadores, confían más en lo que dice Gatell que en lo que dice el gobernador de cada uno de los estados. Y lo mismo con Santiago Nieto, o sea, también tiene que ver mucho esta confianza, pero depende uno de la transparencia, del conocimiento y de que, pues, seas honesto, que digas la verdad, ¿no? Que digas las cosas
pues, que son, ¿no? No empieces a adornarlas. Como dices tú, Mario Fabio Beltrones siempre te daba la vuelta así por arriba y nunca cerraba el círculo, siempre se acababa yendo por otro lado. No, la gente te necesita respuestas sencillas y ellos dan respuestas sencillas. Sí, claro, Marcelo Ebrard sale, él sí es un político profesional, por así decirlo, pero también ha sido sumamente eficaz como canciller. O sea, no podemos negar que ha resuelto problemas dificilísimos, por ejemplo, el tema de los aranceles, la amenaza y la migración, lo resolvió. Ahorita resolvió el tema de los ventiladores mecánicos desde China y desde Estados Unidos, países que están enfrentados actualmente entre ellos. México, y gracias a Ebrard, lograron que ambos países los apoyaran. Eso es algo inédito. O sea, es un gran bombeo, o sea, es un gran resuelto bien los problemas. Pero entonces es importante porque ya empieza a abrir una baraja nueva con nuevos personajes. Ebrard no lo es, pero sí el Gatell y sí Santiago Nieto. Y yo sé que Gatell no quiere, ha dicho, yo no quiero ser político, pero pasa algo en la política. En la política te meten, no te metes, y te sacan, no te sales, ¿no? Entonces, a Hugo López Gatell también las circunstancias lo están llevando a esto. Aunque él no lo quiera, lo van a empezar a encuestar. Aunque él no lo quiera, van a empezar a decir, bueno, ¿saben qué? ¿Por qué no ponemos a Gatell como presidente? Y aunque parece que no tiene trayectoria política, si la gente vota por él, pues lo van a poner. O sea, ese también es el destino en ocasiones de las personas. Y bueno, la verdad es que para un presidente como orador también es importante tener baraja, tener personas, gente competitiva. Algo que no tiene el PRI, por cierto, Mauricio. Algo que no tiene el PAN. Algo que no tiene MC. ¿No? El PT tal vez podría estar ahí con Oroña, que bueno, ok, sí tiene gente, aunque él siendo político profesional, lo cierto es que carga mucho lastre también, esa es una realidad. Tiene mucha gente que lo apoya, pero hay mucha gente que también lo detesta. Y en caso de López Gatell no es así, ni tampoco de Santiago Nieto, ¿no? La verdad es que la gran mayoría lo apoya y muy pocos opinan en contra de estos personajes. Y también de Ebrard, ¿eh? Todavía, la verdad es que Ebrard tiene una trayectoria política que sí, ciertamente se va a Manuel Camacho, a la cuestión de George Soros y otras cosas que también se le menciona mucho a él. Pero la verdad es que no, ya no se menciona mucho esto, ¿no? La verdad es que la gente ha visto sus resultados actuales. Pero es ahorita creo que la baraja más fuerte, este trío, Ebrard, Gatell y Santiago Nieto, que podría entre ellos tres, ojo, estar el próximo presidente de la República. Y además pueden sumar fuerzas porque son activos. O sea, vamos a suponer que Ebrard, que es el ahorita el que yo creo que hasta el momento está a la cabeza en el ánimo incluso del presidente, pues imagínate que dice, ¿saben qué? Ya hablé con Hugo López Gatell y se quiere sumar a mi proyecto, será el nuevo secretario de salud, ¿no? Pues ya imagínate la suma. Ya hablé con Santiago Nieto y él será el próximo secretario de Hacienda. No, pues bueno. No, fiscal, Mauricio, general de la República. Bueno, o sea, va sumando a un proyecto y también ese capital que ellos traen vale y vale mucho. Entonces, vamos a ver cómo va terminando todo esto y una vez que termine la pandemia veremos también cuál será el futuro de Gatell, porque ahorita lo vemos todos los días, pero también habrá que esperar qué lugar le da el presidente cuando ya aparezca la vacuna y se vacune a todo mundo, porque él se va a encargar de esto y ya podamos cerrar el capítulo de la pandemia. Entonces ahí sí ya veremos, y esto será justamente ya en los últimos 2 años, ya de la sucesión presidencial. Entonces va a llegar justo en el momento. Sí, pero todavía falta, Mauricio. Y la verdad es que hay que recordar que Gatell no nació con la pandemia. Él llegó con el tema del Insabi, ¿no? Ahí arrancó. Sí, también. Y empezó con este tema de los hospitales, empezó con este tema de los medicamentos de niños con cáncer, todo este rollo. Pero bueno, llegó el tema de la pandemia, pero él ya había arrancado, o sea, ya empezaba su ascenso antes de la pandemia, ¿no? La verdad es que esa es una realidad.